Bonjour à tout le monde. Je voudrais m'excuser de ne pas parler espagnol, mais je suis très mauvaise en langue, même en anglais, alors excusez-moi. Je suis très contente d'être invitée auprès de nos amis espagnols parce qu'on a très dans l'habitude en France de parler entre nous. Et je m'excuse aussi de la longueur du CV parce que ça fait essentiellement remarquer mon âge avancé. Donc j'ai eu plein d'expériences qui se sont succédées et qui avaient des liens entre elles. Donc on a l'impression que j'ai fait beaucoup de choses, mais je suis passée... Enfin, ce que je venais de faire m'aidait à être nommée dans une instance suivante. Alors je vais vous prouver sur les derniers points. J'ai été présidente du national du planning familial pendant 9 ans, de 2000 à 2009. Donc j'ai travaillé au niveau européen, au niveau international, avec des amis espagnols. On a fait plein de choses vachement bien. Mais je suis au planning familial chez moi à Grenoble depuis 1973. Alors tout ça, il faut aussi que je vous dise, je ne suis ni médecin, ni infirmière, ni professionnelle de santé, etc. J'étais universitaire et je faisais des mathématiques et des statistiques. Donc ça n'a rien à voir avec le sujet. C'était du pur militantisme que d'investir sur les droits des femmes et surtout les droits fondamentaux des femmes. Alors, récemment, le nouveau gouvernement avait décidé, ça fait 2 ans et demi, avait décidé de mener une véritable politique d'égalité hommes-femmes, pas seulement déclarative dans les lois, mais comment construire l'égalité entre hommes et femmes, et donc comment lutter contre les rapports patriarcaux, contre les stéréotypes, etc. Et pour faire ça, le gouvernement a décidé de travailler de façon interministérielle, et c'est la ministre des Droits des Femmes qui pilotait le travail interministériel de l'ensemble des ministres. Pour l'aider, ils ont créé ce Haut Conseil à l'égalité entre femmes et hommes, qui est un organe indépendant, c'est pas un ministère, hein, on est nommé par Premier ministre. Cette institution a été créée par le président de la République, mais on est nommé par le Premier ministre. Et de fait, notre ministre correspondante de l'ensemble du gouvernement, c'est la ministre des Droits des Femmes. Voilà, je vous précise ça, qui nous donne une assez grosse liberté, mais ce qui fait aussi que de temps en temps, on a des commandes de la part du gouvernement. Et la première commande qu'ils nous ont fait, c'était sur l'IVG. Chose étonnante, parce que je vais quand même vous dire sur quoi travaille le Haut Conseil. C'est pas que sur l'IVG, sur la contraception, puisque en fait son but est d'animer le débat public en matière d'égalité femmes-hommes dans le pays, d'assurer la concertation avec la société civile, ce qui est un grand mot, il y a les élus, il y a les associations, etc., et de participer par ses propositions de réforme et ses recommandations à l'élaboration et l'évaluation des politiques publiques pour faire progresser l'égalité femmes-hommes. Et dans son organisation, le Haut Conseil, qui prend des décisions en assemblée plénière assez régulièrement, a créé 5 commissions. 5 commissions, dont une sur les violences de genre, l'autre sur la lutte contre les stéréotypes sexistes, la 3e sur parité en matière politique, la 4e sur les droits en jeu internationaux et européens, et la 5e, santé, droits sexuels et reproductifs. C'est-à-dire que pour la première fois en France, la question des droits fondamentaux des femmes était présente dans la palette de l'ensemble des actions et d'égalité et de la lutte pour les droits des femmes. On avait beaucoup l'habitude, depuis les luttes des années 70, de être parqué. Il y avait les revendications, les bagarres sur les droits fondamentaux à disposer de son corps, mais ça n'avait rien à voir avec l'égalité professionnelle, avec la parité en politique, etc. Et là, il y a ce lien qui est de toute façon très important, et finalement qui est même plus que très important, parce que la ministre, la première commande qu'elle a faite, c'était justement, il y a des énormes inégalités territoriales dans l'accès à l'IVG et dans la pratique de l'IVG dans notre pays. Faites-nous un diagnostic et faites des propositions. Deuxièmement, quand on regarde l'information, c'est scandaleux, l'information des femmes est scandaleuse.
en particulier vous faites sur un site sur internet IVG ou avortement ou quelque chose comme ça, et vous tombez sur tous les sites des anti-IVG. Il n'y en avait pas un qui apparaissait, parce que le ministère n'avait pas de site sur l'IVG, c'était intégré dans son gros site. Même le planning familial n'avait pas de site IVG. Le planning vient de créer son site spécialisé IVG qu'il y a quelques mois. Donc c'est vrai que quand on a un site spécialisé, une femme qui fait IVG, ça lui répond. Voilà. Donc la question c'était qu'est-ce que vous nous proposez pour que ça change? Donc le comité, le Haut Conseil a décidé de travailler là-dessus. La commission santé que j'animais s'est réunie et s'est associée avec toutes les grosses associations qui travaillent là-dessus, parce qu'elles ne sont pas toutes dans le Haut Conseil. En particulier dans le planning, l'ANSIC, la CADAC. Alors ça, bon, l'ANSIC, vous connaissez, hein, c'est l'équivalent FIAPAC, etc. Je parle trop vite, c'est ça? Ça va, hein? Les Révo, alors Révo, vous ne devez pas connaître. Révo, c'est un réseau ville-hôpital de professionnels de santé et d'associations qui organise et aide au développement d'IVG médicamenteuse dans la région Île-de-France, autour de Paris. C'est-à-dire il y a 8 départements. Ils ont été financés au titre de ce qu'on appelle les réseaux ville-hôpital et ils font énormément y hacen muchísima formación. Bon, on a fait un certain nombre de... Hemos hecho varias propuestas, 34 propuestas, y la ministra la ministra de Salud creó, por lo tanto, esta página, y cuando uno escribe en francés IVG, es decir, aborto o interrupción voluntaria de embarazo en Internet, sale directamente la página web que tiene que salir, la oficial. Et puis dans la foulée, y luego también decirles que había dos propuestas que se introdujeron en la ley sobre la igualdad o paridad entre mujeres y hombres. Sobre todo se trataba de suprimir eso que existía en la ley del 75, la referencia a la situación, porque antes se decía que toda mujer que estuviera, o todas las mujeres que estuvieran en esta situación, y claro, hay un matiz porque esto está en la ley para demostrar que las mujeres... que si, el hecho de que sean todas las mujeres o las mujeres, en fin, son matices de lenguaje en la redacción de la ley. Y entonces se hicieron ciertas modificaciones. Desde la ley BEI, que llevaba ya ahí unos años, que lo que hacía era estigmatizar a las mujeres que tenían un aborto, y entonces esto se suprimió y fue suprimido, por tanto, por los parlamentarios, y toda la gente hizo su trabajo correctamente. Este alto consejo, al fin de cuentas, es una referencia para la educación, sobre la procreación, sobre el aborto, sobre sobre las diferentes prescripciones médicas, y nos permite hacer una relación con la igualdad profesional, con la paridad políticas. Les voy a recordar, y puede ser útil, algunos datos sobre lo que representa hoy la interrupción voluntaria del embarazo. Desde hace unos 10 años no ha cambiado mucho. 207.000 interrupciones en Francia. Tampoco le voy a dar todos los resultados con los territorios de ultramar, porque tampoco tiene mucha importancia, pero es solamente para que haya una idea que son más de 200.000. 207.000. Y esto hace que el porcentaje es de 14,5 por 1000 interrupciones voluntarias de embarazo para las mujeres que tienen una edad entre 15 y 50 años. Y este porcentaje de 14,5 por 1000 mujeres, 14,5 abortos cada año, 14,5% por 1000 cada año. Y luego también está grandes regiones que llegan a las 18. Claro, obviamente Marsella, París, y Córcega, muchísimo más, claro.
Cuando se hace un cálculo estadístico, nos damos cuenta de que estas cifras nos permiten ver o hacer vista atrás con 10 años, pero vemos que 40% de las mujeres harán uso de una interrupción voluntaria de embarazo una vez en su vida. Así que, por lo tanto, esta interrupción voluntaria de embarazo es un elemento muy común de la vida sexual de una mujer en Francia. Otra estadística, 86% de estas interrupciones se organizan en hospitales o clínicas. Llamo esto establecimientos de salud, que irá mucho más rápido porque así no hay que hacer distinción. Así que 14% están fuera de los hospitales, es decir, que de hecho es la interrupción farmacológica ambulatoria, la que se hace en otras estructuras que no son hospitalarias. Pero en los hospitales sí que hay abortos farmacológicos. 49% de estas interrupciones de embarazo que sean realizadas en los hospitales son farmacológicas. Es casi la mitad. En estos momentos ha variado un poco, pero estos son los datos que tenemos ahora. Podemos decir que sobre el conjunto de las interrupciones de embarazo hay un 40% que se realiza en los hospitales, 43% que se realiza de forma farmacológica y que están hechas en los hospitales o clínicas, y un 14% que son farmacológicas fuera de los hospitales. Así que podemos decir que es un 57% en total de abortos farmacológicos en nuestro país. Luego veremos qué es lo que está más estable, qué es lo que es más estable y qué es lo que va variando. Con respecto a la última ley fundamental que modificó las cosas en nuestro país, se remonta al año 2000 e hizo que aumentaran los plazos de las interrupciones de embarazo a más semanas de embarazo y permitió que las menores pudieran abortar sin la autorización parental y a partir de los 16 años o a partir de los 13 años, no importa, poco importa su edad en este sentido, no hay diferencia. Insisten en la garantía que tiene que tener la mujer de escoger el método utilizado y la anestesia, y también tener una confidencialidad garantizada y que sea todo gratuito y para todas las mujeres. Evidentemente esto es una ley y luego la aplicación a veces dista mucho del texto que está escrito. Otra cosa que también les puede interesar es que en los establecimientos de salud, 80% de las interrupciones se realizan en hospitales públicos, así que 20% en clínicas privadas. Este porcentaje, hace 25 años, teníamos un 35% que se hacía en las clínicas privadas. Y esta bajada o esta reducción de las clínicas privadas plantea problemas porque es una explicación de las dificultades de las mujeres que tienen para acceder precisamente a interrupciones de embarazo, porque los hospitales a veces son como unas grandes fábricas y a veces es muy complicado. Esta bajada o reducción ha sido regular y pensamos que se debía al hecho de que la ley Veil, que había prefabricado unas clínicas que solamente se centraban en los abortos, había podido hacer 30% de actos que eran interrupciones voluntarias de embarazo. Así que en el año 2000 la ley Aubry decidió saltar o pasar esta barrera diciendo que tendríamos que tener se podrían hacer otras interrupciones de embarazo en clínicas privadas. Y la cuestión que nos planteamos ahora es saber si la financiación con el seguro médico, es decir, lo que se pagaba, era ridículo, porque era un precio muy reducido, y la nueva ministra desde el año pasado, desde marzo, había aumentado más de un 5% y la tarifa. Vamos a ver si hay alguna evolución en estos importes, pero como no había fondos suficientes la idea es que no había fondos suficientes para reducir ese porcentaje. En cuanto a las reglas de funcionamiento,
No sé si tenían las mismas limitaciones que podíamos tener nosotros, pero todas estas reglas que teníamos, y es la constante que quiero que entiendan, se remontan a lo que se había definido en su día cuando empezábamos con las interrupciones voluntarias de embarazo. Es decir, que las mujeres tenían que tener un tiempo para pensar, y todo eso ha permanecido, no se ha marchado, no se ha ido. De hecho, concretamente, cuando en el 93, en 1993, esto quiere decir que 15 años después del inicio del derecho a la interrupción voluntaria de embarazo, cuando se organizó en el hospital, cuando estas interrupciones farmacológicas se hacían en los hospitales, lo que hicieron fue copiar las modalidades de las interrupciones quirúrgicas o los abortos quirúrgicos. Así que se copiaron también los mismos métodos. Y se darán cuenta de que empieza con que todas las mujeres tienen que pasar por 2 consultas médicas previas al aborto. Esas 2 consultas médicas, la primera es que se las informa y ellas plantean preguntas, las formulan y el médico las contesta. Y luego, 8 días después, hay otra consulta médica previa, porque ya habrá pensado durante esos 8 días, se lo habrá pensado, y es lo que se pedía en los años 60, y eso ha permanecido, se ha quedado ahí, ese plazo de 8 días de reflexión que tenían las mujeres para pensar. Y entonces vuelve a estar aquí otra vez, vuelve a esa segunda consulta médica, y si vuelve a decir que quiere someterse a ese aborto, entonces se le da una fecha, se escoge el sistema y, bueno, no es muy médico todo esto, ¿verdad? En cualquier caso, la primera visita no tiene sentido que sea un médico quien la atienda, porque realmente no hace falta para esa primera visita, que es informativa, no tiene por qué ser un médico. Luego ya tenemos las interrupciones del embarazo, el aborto. Entonces, cuando es quirúrgico, tiene su intervención y luego vuelve 2 o 3 semanas más tarde para la visita de control. Pero para las farmacológicas hay 2 consultas. Está aquella en la que está delante del médico y va a tragarse el comprimido de imifegina, y luego viene 2 días después para tragarse el otro comprimido, el de mifeprostón. Y ese era un poco el esquema. Y luego otra consulta más, 2 o 3 semanas después. Pero realmente las modalidades que se reconocen por la Administración han cambiado. Y concretamente la segunda consulta, en la que tenía que tragarse el mifeprostol, normalmente tenía que quedarse 3 horas en el hospital, y pocas expulsaban en esas 3 horas, otras lo expulsaban en el metro o cuando volvían o en sus casas. Entonces se consideró que en esta segunda consulta le daba el medicamento para que luego se lo tragase y lo tomase en su casa. Ahora mismo estamos en ese punto desde 2010, pero es verdad que incluso en el hospital, a fortiori cuando fuera del hospital, hay muchos médicos que siguen recetando el mifeprostol a las pacientes y les dice, pues llámeme un día o dentro de un día o 2 días, llámame antes si tiene alguna pregunta, y de esa manera funciona todo muy bien. Pero es que eso no es legal, aunque podría ahorrarse muchísimo tiempo. Y con respecto a los importes y las tarifas, tampoco les voy a volver locos. Luego les voy a dar algunos datos, a ver si los encuentro y los tengo por ahí. Pero no está todo incluido. Por ejemplo, las ecografías o los análisis no están incluidos, eso es aparte. Y entonces las mujeres tienen que utilizar el sistema de reembolso habitual.
Y esto hace que cuando la ministra declara que la interrupción de embarazo es gratuita desde el año pasado, pues realmente lo que quiere decir es que en vez de devolver la tarifa al 35%, realmente efectivamente sí que se devuelve el 100%. Entonces sí que es gratuita, pero lo que pasa es que la parte gratuita no incluye todo, porque la ecografía no está incluida y esto la mujer lo tiene que hacer antes. Y cuando no tienen los exámenes pierden más días y pierden 8 días más. Así que es una verdadera gincana realmente hacer todo este proceso. Y hay menos hospitales en regiones más alejadas, entonces tienen que tardan mucho más en llegar a los sitios, en desplazarse, así que realmente puede ser mucho más complicado. Esto es un poco para que se hagan una idea de todo este recorrido que tiene que hacer la mujer y hace que las mujeres efectivamente no se sienten con ese derecho, no sienten que gocen de ese derecho al que realmente sí que deberían de tener. La interrupción del embarazo es un acontecimiento, entre comillas, normal. No me dijeron poner normal en mi informe, es habitual la palabra que al final pusimos. Los representantes del Ministerio de Educación Nacional no querían que pusiéramos normal, no querían la palabra normal con aborto. Así que eso todavía queda mucho por hacer. Y la segunda cosa también que quiero destacar es que de hecho es un derecho, porque cuando una mujer lo solicita tiene que tener su interrupción. Entonces es un derecho, pero realmente las mujeres parece que no tienen noción de que es un derecho. Es más, se sienten a veces culpables y a veces tienen que justificar ese derecho, porque muchas veces en los establecimientos de salud y los propios médicos les dicen que salvo que tengan alguna necesidad de hablar, pero si no, no hay necesidad de que nos explique sus razones o sus motivos para someterse a un aborto. La entrevista psicosocial que era obligatoria antes, ahora solamente es obligatoria para los menores de edad, pues los adultos ya ni siquiera se les propone. Las mujeres han pasado de una obligación de la entrevista en las que en las que la mitad ni siquiera no lo necesitaba, ahora ya ni siquiera se lo propone porque no es obligatorio. Es verdad que en Francia la interrupción del embarazo es como un derecho adquirido, pero ese derecho no es que sea un derecho positivo, entre comillas. Especialmente la legitimidad de las mujeres para que recurran a la interrupción del embarazo en el contexto social de hoy, en donde la contracepción se utiliza y se utiliza de hecho ampliamente, sigue siendo problemática. Es decir, que no se puede decir que sea algo tabú, pero las mujeres tampoco están legitimadas y esto lo que hace es aumentar su vulnerabilidad. Sí, su vulnerabilidad con respecto a las personas que dramatizan la interrupción del embarazo, porque esa culpabilización abre todas las puertas y hay mujeres que efectivamente tienen muchas dificultades y sobre todo porque no comprenden que tienen ese derecho y cada vez se les dice, pero ¿cómo? ¿Por qué? Pero no ha utilizado la contracepción. Nosotras que tanto hemos luchado por la contracepción. Y entonces, a veces son incluso las propias feministas quienes lo dicen. Y esto es bastante difícil. Por lo tanto, es siempre muy difícil entre los procesos para algunas mujeres y en algunas regiones se pueden clasificar los frenos en varias categorías, ¿no?
la reestructuración hospitalaria, por ejemplo, cogemos 5 hospitales en una región o en departamentos un poco rurales y decidimos construir solo un hospital. Se construye un hospital nuevo en lugar de tener 5 antiguos, pero en ese momento, si antes había 3 centros de interrupción del embarazo, solo habrá uno, y con un tamaño que no va a corresponder al número de interrupciones del embarazo, con lo cual hay menos oferta. También hay un deterioro de la acogida en los centros de salud porque hay menos puestos dedicados a ello o se comparte ese puesto con otros servicios. Los profesionales sanitarios reclaman pues equipos, que se forme al personal, que no se sustituya a alguien que tiene un puesto importante o al menos estratégico o por alguien que no sabe nada. Es algo que ocurre muy a menudo. La elección del método en el 90% de los casos es imposible porque los establecimientos no dan la totalidad de los métodos y no se garantiza siempre el anonimato, por otra parte. Con lo cual el Alto Consejo ha empezado a decir que los organismos públicos, los poderes públicos tienen que comprometerse o decir alto y claro que el aborto es un derecho de las mujeres. Hasta ahora hemos visto que era una política, se les explica a las mujeres qué tienen que hacer para practicar el aborto, pero no se les dice que podrían enfrentarse a los poderes públicos si no se les facilita la posibilidad de abortar. Por ejemplo, una mujer que llega llegan embarazadas de 11 semanas y medias, pues hay muchas mujeres que miran al extranjero, a España, Holanda o otros sitios, y en estos casos los militantes les gustaría encontrar mujeres que quieran poner una queja y obligar al centro hospitalario a realizar la interrupción del embarazo, pero ya van muy por encima del límite para realizar el aborto, con lo cual se necesita informar más, una página web más institucionalizada, un número de teléfono. Y bueno, aquí el día que se consiga tomaremos todos champán, pero necesitaríamos una campaña de información sobre sexualidad, contracepción y interrupción voluntaria del embarazo. Es una campaña que se hace en la región de París, no se financia por el ministro de la Salud, sino por el Consejo Regional, y cada vez hay manifestaciones de la Iglesia, otros organismos anti-aborto, pero el Consejo Regional aguanta un poco el tipo y se ven estas pancartas enormes en el metro, pero eso es algo que llega de pleno a la sociedad porque por fin se habla alto de estos derechos y no es un tabú. Hay mucha gente que diría, bueno, sí, sería mejor que las mujeres no practicaran el aborto, es culpa de ellas, obviamente. Y entonces se solicita que se quite esto, pero no, están ahí. Nosotros también hemos hecho muchas propuestas para que se haga a otro nivel. Lo podéis ver de todos modos en la página web del Alto Consejo, pero el objetivo principal era decir, el aborto tiene que convertirse en un derecho en sí y que la interrupción voluntaria del embarazo tiene que convertirse en un acto médico como cualquier otro. Estas dos cosas no son totalmente idénticas. Para el segundo interviene la financiación, etcétera. Obviamente en las preconizaciones o recomendaciones había aspectos relacionados con el hecho que sea un derecho en sí. No hace falta estar en una situación crítica para pedir un aborto, no, es un derecho. Hemos pedido que se quite este periodo de reflexión de 7 días. Es verdad que para algunas mujeres era útil, pero también para otros actos médicos pues tienen que reflexionar, pero hemos solicitado que se retire este periodo y también hemos pedido retirar la cláusula de conciencia de los profesionales de salud, sabiendo que todos los profesionales tienen una cláusula de conciencia para todo lo que realizan. No hace falta añadir
que se requiere una cláusula específica para el aborto. No, eso ya existe en términos generales y pueden valerse de esta cláusula. Sabéis que profesionales que se enfrentan a la eutanasia o actos de este tipo pueden invocar esta cláusula de conciencia. Y en este caso pues ocurría lo mismo. Hemos solicitado esta supresión. Yo creo que es algo que no harán, pero bueno, en fin, es demasiado simbólico. También porque hay muchos médicos que lo invocan y realmente no es una verdadera cláusula de conciencia, simplemente están hartos de hacer tantos abortos, les van a decidir que ya no lo van a hacer para los menores, o en el periodo de entre las 12 y 14 semanas no lo van a hacer, pero no es algo variable, ¿no? Los problemas de conciencia. Y aquí es simplemente comodidad, con lo cual no hemos terminado con nuestra lucha, pero bueno, seguimos adelante. Y por otra parte hay otro punto importante y es que los organismos de salud, hospitales, clínicas, se alejan ahora mismo de las mujeres porque muchas veces geográficamente, ¿no? Las mujeres a veces tienen que recorrer 100 kilómetros para llegar a este hospital que va a realizar la interrupción del embarazo. Hay que atravesar regiones rurales en las que ya no hay instalaciones, centros médicos, y en estos casos es evidente que los médicos rurales no practican los abortos farmacológicos, se sienten un poco solos, aislados, y estas mujeres están lejos de todo. Antes de saber cuál es la dirección correcta, antes de acudir, pues en estos casos también hemos solicitado varias cosas. Tenemos restricciones presupuestarias, obviamente esto no ayuda, pero hemos solicitado que exista una moratoria sobre el cierre de los centros de interrupción del embarazo. Cuando fusionan hospitales tienen que dejar un centro de práctica del aborto a proximidad y que obliguen a todos los hospitales que disponen de un servicio de maternidad o de cirugía que puedan practicar el aborto. La ley dice que todos los hospitales que tienen un servicio de ginecología pues tienen que practicar el aborto, pero la mitad de ellos no lo hacen. Los servicios pequeños no lo realizan y nosotros solicitamos que se les obligue realmente a practicarlo. Se solicita también que la primera consulta previa, la que no tiene nada que ver con el médico, pues no se considera una consulta médica realmente, pues habría que poder hacerla en centros de salud o centros de información sobre sexualidad y anticonceptivos. En Francia tenemos redes muy implementadas que están más cerca de las mujeres. Tendrían que poder realizar esta primera consulta, poder firmar un certificado diciendo que las mujeres, una mujer solicita un aborto. No hace falta ser médico para eso, hay que estar formado obviamente, pero con eso debería ser suficiente. Y finalmente, y aquí tampoco tenemos miedo, pero hemos dicho que bueno, hay muchos centros de planificación familiar que se ocupan de la contracepción. Estos centros son muchos más frecuentes que los hospitales, hay muchos más. Y hemos solicitado que aquellos que lo desean tendrían que poder, como en Bélgica, poder realizar abortos instrumentales con anestesia local. En Bélgica son capaces de hacerlo y por eso solicitamos que también se pueda hacer en Francia. Sabemos que hay muchos informes de inspectores sociales que lo piden, pero antes de autorizarlo también pasará mucho tiempo, seguro. Último punto sería la cuestión de la escasez de médicos. Nos hace creer que desde los últimos 40 años solo son médicos militantes los que realizan abortos. Los militantes de los inicios ya se han jubilado hace mucho tiempo, entonces no es solo eso. Los médicos en hospitales o médicos con una consulta en la ciudad no quieren verse estigmatizados. Eso tiene que ver con el debate de esta tarde, pero no solo es la estigmatización, es el servicio por completo que no se reconoce. Específicamente vemos como centros de abortos o equipos de interrupciones del embarazo nunca recibes
estudiantes de medicina que tengan la especialidad de ginecología o incluso médicos generalistas, los profesionales de los centros de interrupción del embarazo, no es que se les prohíba, pero nadie les pide que realizan interrupciones del embarazo en la formación de los otros médicos. Y nosotros pedimos que esto cambie, que el acto de interrupción del embarazo se integre en la formación en los hospitales, que las formaciones médicas y paramédicas contengan realmente una enseñanza en torno a la interrupción del embarazo. En los 7 años de formación de un médico hay una tarde dedicada a la interrupción del embarazo y es en torno a las contraindicaciones, los efectos, no se aborda cómo se practica un aborto. Voy a ir terminando porque probablemente haya ido más allá del tiempo que me es impartido. Sí, no me queda mucho, no me queda mucho. Voy a tratar de hablaros de lo que hemos pensado en torno a las prácticas comparadas entre abortos instrumentales y abortos farmacológicos. Es muy sencillo. En nuestro país tenemos la ley Vey, de la ministra Vey, para los abortos instrumentales desde 1975. Pronto cumpliremos ya 40 años de esta ley. En 1983, 8 años más después, los abortos instrumentales no funcionaban en todos los hospitales. Los feministas nos seguíamos peleando para exigir que los hospitales lo implementaran. Pocos médicos lo querían hacer. Los administradores de los hospitales no lo querían hacer. Teníamos este tipo de luchas. Y cuando empezó la experimentación en hospitales con la RU 486, la experimentación técnica científica, pues todo esto duró unos 10 años más o menos. Los feministas y políticos que luchaban para que se incluya el aborto en los hospitales no se habían ocupado de ello, sobre todo sabiendo que como no había suficientes plazas en los hospitales para practicar el aborto, se seguían haciendo de forma ilegal o clandestina en la ciudad, con aspiraciones, como cuando nos peleábamos para obtener esta ley. Los hospitales practicaban abortos en fechas muy cercanas al plazo límite, a los 8, 9, 10 semanas de embarazo. No pensaban de ningún modo en la solución farmacológica, aunque disponían de información, etcétera, pues no se hacía. Y la experimentación durante esa década empezó a interesar a los feministas, a los políticos no tanto, porque no estaban muy al corriente, pero en cualquier caso las asociaciones pensaban que era interesante ver que había otra forma de aborto diferente al método instrumental, porque podría ser un método muy pesado en algunas zonas, especialmente rurales. Hay muchas mujeres que quieren acabar con todo lo antes posible, en la misma tarde, y el hecho de pasar por esta máquina trituradora, podríamos decir, estas citas con anestesistas, era algo demasiado, y a los feministas les parecía que sería bueno tener un método menos pesado. Cuando en 1992 se implementó la práctica autorizada o ordinaria, por así decirlo, del aborto farmacológico en hospitales, pues porque el medicamento se homologó. En aquel momento solo había un 10% de los abortos de los abortos farmacológicos que se realizaban, y se hacía en un número reducido de instituciones hospitalarias. Pero a partir de 1993 se fue desarrollando en los hospitales y clínicas, pero lentamente. Salvo, hay un departamento vecino al mío en el que pasaron en 2 o 3 años a practicar el 50% de los abortos por el método farmacológico, y por eso es el departamento del
Ain, se llama el Ain, cerca de Ginebra, y ahí los médicos recurrían a la cláusula de conciencia, con lo cual la única forma de hacerlo era recurrir al aborto farmacológico, y en 3 o 4 años hemos pasado al 50% de los abortos realizados con el método farmacológico en hospital. Y nosotros en mi departamento seguíamos a un nivel del 15%, no ha aumentado de forma muy rápida. Las mujeres empezaron a ser informadas respecto a este método pues, o en la primera consulta o durante la entrevista psicosocial. Aquí volvemos a cosas que mencionaban las mujeres sobre sus deseos y son los mismos, las mismas cosas que actualmente. Las mujeres que tenían miedo del bloque operatorio, del método instrumental, pedían este método siempre a la condición de que su embarazo no estuviese demasiado desarrollado, solo se puede hacer hasta las 9 semanas. Pero algunas no querían un método en el que la interrupción del embarazo duraba 2 días. Ellos querían que duraran pues 15-20 minutos, ¿no? Cuanto antes mejor. Y para ellas 2 días era demasiado. Algunas temían mucho los sangrados, cuando se les informaba no les gustaba nada los sangrados y los dolores. Con lo cual teníamos aquí 2 categorías que seguían razones muy subjetivas. Muchas veces no tenía nada que ver con los riesgos o complicaciones posibles de cada uno de estos actos. Hasta el año 2000, el aborto farmacológico en Francia era un método de aborto como cualquier otro, que había aumentado, pero era un método como cualquier otro. Y las reivindicaciones expuestas por los feministas tenían que ver con el hecho de que todos los métodos puedan ser presentados, explicados a todas las mujeres, a cada mujer realmente, y que cualquier mujer pueda tener acceso al método elegido. Entonces, en todos los métodos había el método farmacológico, no es que se privilegiara, sencillamente se consideraba que una información adecuada a las mujeres tenía que definir las reglas de la elección. Eso es algo que sigue, no ha cambiado mucho. En 2001, la ley consideró que podíamos sacar el método farmacológico de los hospitales. Eso es algo que probablemente sepáis si os relacionáis con Elisabeth Aubenier y sus compañeras, sus colegas. Con lo cual esta ley decidió que médicos externos a los hospitales podían practicar abortos farmacológicos siempre que estén formados y que suscriban un convenio con un centro de aborto. Un médico en una zona rural no podía realizar un aborto si no había firmado un convenio con el hospital de la región, el hospital de referencia. Este hospital sería el que sigue la historia médica de la mujer, si hay alguna complicación, y además tenía que haber sido formado, ¿no? Por unas razones que no conocemos, hay un decreto que desarrolló este aborto farmacológico ambulatorio, pero solo con médicos autónomos, ¿no? Todos los que estaban en centros de salud de diferentes tipos quedaban excluidos, no podían practicar el aborto cuando realmente eran los primeros que tenían que movilizarse para realizar el aborto farmacológico. En primer lugar porque son médicos que trabajan en equipo, son médicos sensibilizados con la planificación familiar y trabajan con personal que no es médico, y esto es una garantía para que las mujeres puedan hablar de forma mucho más sencilla. El decreto que permitía esto a los centros, a los centros de salud, salió en el 2009, con lo cual la práctica no es muy extensa, pero
La práctica del aborto en centros de planificación familiar, por ejemplo, centros de salud con equipos que se dedican a la contracepción, a la educación sexual, con consejeros que no son médicos, igual psicólogos también con médicos, resulta mucho más satisfactoria que hacerlo con un médico autónomo que está en su consulta, que a veces no sabe qué decir si le surge una complicación a la mujer, con lo cual, bueno, es mejor. Al final gana la inteligencia, pero esto lleva mucho tiempo a menudo. En cualquier caso, se realizan más de 30.000 abortos fuera de los hospitales, bien en consultas de médicos independientes o en centros de salud o centros de planificación familiar. Es un número que crece cada año, seguramente siga haciéndolo. Es algo que resulta mucho más fácil hacerlo con equipos paramédicos, con lo cual es un número que seguramente siga creciendo. Frente a los abortos farmacológicos que se realizan en los hospitales, que han llegado a un techo, están en un número de 87.000 total, y ha sido así durante unos años, y es un número que sigue siendo estable. Lo que sí vemos es una evolución hacia la baja de las intervenciones instrumentales en los hospitales. No podemos saber si es por los cambios de las condiciones de financiación de las estancias hospitalarias y, por lo tanto, el ámbito externo de los hospitales se encarga de estos abortos, o si es porque hay un alza del aborto farmacológico en estos centros de salud, con lo cual hay menos intervenciones instrumentales en los hospitales, no sabemos, pero en cualquier caso vemos que es una evolución que ocurre en el ámbito público y privado. Creo que tiene más que ver con la primera hipótesis, personalmente, porque todas las luchas políticas en torno al aborto hablan de los hospitales, no hablan de la libertad de los médicos de realizarlo en su consulta privada, porque al final no hay ningún médico que lo reclame así de tal forma en Francia. Sin embargo, sí que existen unos problemas. Habéis hablado de la elección del método. Para nosotros es un objetivo prioritario, pero plantea los problemas siguientes. Las informaciones que se dan a una mujer cuando llega a un hospital o una consulta médica realmente no son informaciones sobre todos los métodos. Cada estructura o organismo da información sobre el método que él practica, y por eso no se ven muchas solicitudes de aborto instrumental con anestesia local, porque solo hablan de la anestesia general y no de la posibilidad de anestesia local, y con lo cual son informaciones sesgadas. No podemos considerar que las mujeres tienen las informaciones adecuadas para poder tomar una elección. Además, en un hospital, cuando tienen mucha espera de mujeres que están alcanzando el plazo máximo para una intervención instrumental, ahí si están a menos de 7 semanas, les dicen que acudan a médicos con su propia consulta. A veces no conocen a ese médico, las envían primero a la planificación familiar, porque ahí saben dónde encontrar a sus médicos, con lo cual están gestionando ahí su espera, que es demasiado larga, ¿no? Están tratando de desatascar un poco esa espera. Lo que necesitaríamos son lugares de información que no estén ligados a la realización del aborto, pues en centros de planificación, centros de información sobre sexualidad y contracepción y aborto, que estos centros que no quedan vinculados a una práctica determinada puedan dar información más general sobre el conjunto de los métodos. También podríamos encontrar plataformas telefónicas, unas webs interactivas, son métodos que no existen. Por otra parte, muchos médicos, tanto de ciudad como de zonas rurales, que están autorizados para practicar el aborto en sus consultas, muchas veces también tienen un puesto en hospital para realizar abortos en hospitales. En Francia, muchas veces en los hospitales no es el personal permanente
el que realiza el aborto. Son gente que tiene su consulta y que acuden al hospital para trabajar 1 o 2 días a la semana. Son gente que conocen todas las técnicas y en sus consultas pues tienen la autorización para realizarla. Por otra parte, hay algunos ginecólogos, no hablamos aquí de generalistas, pero hay muchos ginecólogos que no quieren convertirse en abortistas, no quieren tener esa etiqueta en su frente, con lo cual muchos ginecólogos independientes han sido autorizados para poder dar respuesta a las solicitudes de sus pacientes y no quieren tratar a mujeres que no son pacientes. Esto limita la expansión del aborto farmacológico en la ciudad. Para un desarrollo correcto del aborto farmacológico en la ciudad, pues lo que os dije sobre la red de hospitales de ciudad en la región de París que hacen formaciones para los médicos que lo solicitan, que coordinan reuniones informativas. Pues aquí vemos que los médicos ya no están solos, vemos que en la región parisina los médicos se forman, están en regiones rurales, no están justo al lado de París, pero en el resto de Francia, las zonas alejadas de las capitales de nuestro país, ahí no hay ningún médico que solicita realizar el aborto farmacológico porque no se atreven, porque aprender cómo funciona esto, pues no lo quieren hacer, temen encontrarse solos y por eso es importante funcionar en redes. Eso es algo muy importante, aunque ahora mismo no hay financiación para las redes y no sé cómo lo podríamos conseguir, pero bueno, luego por otra parte la práctica ambulatoria en la ciudad plantea 2 problemas. En la entrevista psicosocial no se ofrece, menos que los hospitales. Imagináis que un médico en ciudad con su consulta privada no sabe muchas veces lo que es y ni siquiera lo va a ofrecer. En segundo lugar, la solicitud de la mujer, y hablo de solicitud de demanda y no de elección. Muchas mujeres acuden a la consulta pensando, bueno, yo quiero abortar sin que se note, sin que se dé cuenta mi familia, etcétera, y me gustaría hacerlo en mi casa, porque si voy al hospital un día por la mañana, pues se van a dar cuenta que no estoy en el trabajo, etcétera. Luego hay jóvenes de ámbitos inmigratorios, pues dicen, bueno, yo también lo quiero hacer en mi casa y sin que haya nadie a mi lado. Esto es totalmente contraindicado para el aborto farmacológico, con lo cual aquí volvamos que no han sido informadas suficientemente sobre el conjunto de los métodos, los resultados que se obtienen, porque si se informa bien, nos damos cuenta de que se establece una conversación, de que algunas cambian de opinión y la cuestión de la información suministrada a las mujeres para que tomen la elección adecuada es esencial y hay que organizarlo porque ahora mismo no funciona. Y voy a terminar. A las feministas les interesa no el aborto farmacológico, sino las buenas prácticas de aborto farmacológico. Efectivamente, las mujeres con el aborto farmacológico, cuando se hace bien, puede controlar mejor su aborto comparado con esos procesos en los que acude al hospital. Ya se queda en manos del hospital, ¿no? Pero esto solo lo puede hacer hasta 7 semanas en el hospital o 9 semanas fuera. O al revés. No. Por otra parte, si después de conocer todos los métodos, pues, a ver, nosotros informamos a las mujeres sobre todos los métodos, pero tienen que estar cercanos, no tienen que recorrer 150 kilómetros, tienen que ser métodos disponibles en un territorio cercano a su residencia, con lo cual los hospitales tendrán que trabajar con ciertas redes de médicos externas a los hospitales y trabajar también con estructuras que no practican los abortos, pero que informan. Y siempre que haya una labor integrada,
las mujeres tendrían que poder saber cuál es la mejor práctica. Las que solicitan el método farmacológico pues tendrían que poder obtenerlo. Las que optan por el método instrumental pues también lo podrán elegir siempre que esté cerca de su casa. Y eso es todo. Muchas gracias.